Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario de Derecho Animal en Perú. Este es el mes de octubre. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante el año y tenemos seminarios hasta diciembre. Estoy muy feliz de hoy día presentar y poder tener en este seminario a Pablo Serra Palao. Pablo es un investigador en filosofía del derecho. Actualmente él está haciendo su doctorado en la Universidad Pontificia Comillas en España. Su tesis doctoral está centrada en desarrollar una teoría de la vulnerabilidad desde la filosofía jurídica. Pablo ha publicado artículos científicos sobre cuestiones relacionadas con la ética, el derecho ambiental y el derecho animal, además de diversos capítulos en libros de editoriales como Oxford University Press o Routledge. Sus intereses de investigación giran en torno a la búsqueda de nuevas realidades jurídicas no antropocéntricas. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Estamos muy felices por tenerte aquí y te cedo el uso de la palabra. Marcia, muchísimas gracias por esa cálida presentación, que desde luego es reflejo del cariño y, por supuesto el cariño mutuo que hay. Así que gracias por la invitación y aprovecho también estas primeras palabras para dar la enhorabuena a todas las personas que conformáis Derecho Animal en Perú, ¿no? Desde luego, ya te lo decía un poco en bambalinas, antes de comenzar y de abrir la sesión que me parece muy admirable el trabajo que hacéis, sobre todo por esa conexión entre teoría y práctica, que creo que es fundamental para un ámbito como es el derecho animal. Voy a compartir pantalla. Eh, bueno, entiendo que se ve correctamente, sí, estupendo. Pues como ha mencionado Marcia, mi tesis doctoral, estoy desarrollando una teoría de la vulnerabilidad desde el ámbito de la filosofía jurídica. em, y a lo largo de la presentación vamos a ver no solamente en un primer momento un necesario análisis conceptual del concepto de vulnerabilidad, que es un concepto, ya adelanto, marcadamente complejo, marcadamente adaptativo, que, pues bueno, que la mayor parte, por no decir todas las disciplinas académicas, pues bueno, se han girado hacia la vulnerabilidad y han mostrado su interés en este concepto. Lo han adaptado, lo han especificado en función pues, de los distintos enfoques epistemológicos y ontológicos de cada una de las disciplinas, ¿no? que, que han utilizado este concepto. Por lo tanto, un necesario primer momento va a ser, como veis aquí en el índice, tratar de compartir, ¿no? Esa complejidad conceptual de la vulnerabilidad, identificar algunos elementos conceptuales comunes. Todo esto, esta primera parte va a ser todo análisis conceptual, un poquito quizás más tediosa que las otras dos, para las personas que, bueno, que nos están escuchando y no están tan acostumbradas a este análisis conceptual, ¿no? Pero sí que es cierto que nos va a servir para la última parte, porque vamos a ver que podemos identificar algunos elementos comunes y que nos van a servir, pues bueno, para alcanzar una comprensión más completa de este concepto. En un segundo lugar, vamos a entrar de lleno en lo que sería la vulnerabilidad desde la bioética. Y nos vamos a centrar en una propuesta en el ámbito de la bioética, una propuesta de Angela Martin, es una experta bioeticista que ha desarrollado pues, todo un enfoque de la vulnerabilidad en el ámbito de la bioética, una vulnerabilidad que iría más allá de la frontera humana e incluiría a todos los individuos sintientes, ¿no? Vamos a ver muchos puntos en común con determinados posicionamientos desde la ética animal, ¿no? Que Angela Martin pues, se basa y parte de ellos. Las personas que nos están escuchando, que
que tengan, pues bueno, que estén que, que hayan trabajado en el ámbito de la ética animal, van a poder comprobar pues, algunos argumentos, ya por decirlo de alguna manera, clásicos, ¿no? De la ética animal en la propia propuesta de, de Angela Martin. Y finalmente, pues a partir de esta vulnerabilidad, de este concepto de vulnerabilidad aplicado a todos los individuos sintientes, pues vamos a ver posibles implicaciones políticas y jurídicas. Y como decía, en este último momento volveremos al inicio, ¿no? Y veremos que esos elementos conceptuales comunes, que tras una breve aproximación a múltiples disciplinas, pues podemos identificar, nos sirven, como decía, insisto, para alcanzar una comprensión más completa de la vulnerabilidad con unas implicaciones políticas y jurídicas mayores. Bien, el punto de partida es la amplitud ontológica de la vulnerabilidad. Y esto significa que la vulnerabilidad es una condición definitoria de la propia existencia de una determinada entidad en el mundo material. Emerge como un elemento descriptivo a nivel ontológico de diversas entidades de naturaleza muy distinta. Ahí, como podéis observar en la diapositiva, incluido, podemos hablar de vulnerabilidad en relación con determinados individuos, podemos hablar de un individuo, de una especie animal eh, vulnerable. Podemos hablar también de un individuo, de una especie vegetal vulnerable. Podemos hablar de grupos vulnerables, de grupos sociales humanos, de especies, de poblaciones e incluso más allá. Determinadas disciplinas hacen referencia a sistemas vulnerables, ¿no? A la vulnerabilidad de determinados sistemas, como por ejemplo ciudades, sistemas socioecológicos, ecosistemas o sistemas informáticos. Y evidentemente, pues esta capacidad descriptiva de la vulnerabilidad y su adaptación a estas entidades, pues sirve para comprender el proceso de adaptación que, que lleva a cabo, que desarrolla toda iniciativa de investigación que se quiera aproximar a este concepto, ¿no? Y este proceso de adaptación pues acaba transformando la vulnerabilidad hasta convertirla en un elemento capaz de encajar, como decía al inicio, en el enfoque epistemológico y ontológico propio de la investigación. De ahí que en la diapositiva podáis observar, ¿no? Hay un proceso de adaptación del concepto, pero a su vez de especificación, porque hablamos de vulnerabilidad en función de determinadas entidades, ¿no? Ahora bien, esta adaptabilidad, esta especificación, esta elasticidad, esta versatilidad del concepto de vulnerabilidad, sí que es cierto que a mi juicio, y muchos estudios lo han señalado así, desde distintas disciplinas académicas, pues lo que ha propiciado es la aparición de determinadas carencias conceptuales que llamo yo. Y podemos nombrar al menos dos explicaciones a estas carencias. En primer lugar, se ha extendido en la literatura académica un uso del concepto de vulnerabilidad como mero recurso retórico o término comodín, incluso término de moda. Esta utilización superficial tiene varias consecuencias. Entre ellas, pues se trivializa el potencial normativo de la vulnerabilidad, es decir, la capacidad que tiene este concepto para ejercer de fundamento en enunciados normativos, o incluso también ha provocado el vaciamiento del propio contenido del concepto y el resultado pues, es un término cuya función pues, acaba siendo meramente ornamental, como decía, como mero recurso retórico o término comodín. Pero también la otra carencia conceptual viene desde el lado opuesto y es en un intento de especificar la vulnerabilidad, lo que se provoca, el resultado, es una definición del concepto restrictiva, ¿no? Que quizás no alcanza a incorporar la complejidad de la vulnerabilidad. Además, en algunos estudios, por ejemplo, desde el ámbito de la bioética o desde el ámbito de la filosofía jurídica o incluso desde la literatura sobre análisis del riesgo, que también
tiene una gran relevancia este concepto, vienen a señalar que el salto de lo descriptivo a lo normativo en la vulnerabilidad es complejo. Ahora bien, como decía, ¿no? A pesar de esta complejidad del concepto, a pesar de que se emplea de manera tan diversa, a pesar de su versatilidad, podemos identificar algunos elementos comunes entre disciplinas. El primero de ellos sería lo que yo vengo a llamar un significado primario de la vulnerabilidad, un significado básico, elemental. Y es que eh, podemos derivar esas especificaciones del concepto, esas utilizaciones del concepto en distintas disciplinas, a un significado básico, que es la susceptibilidad al daño. Susceptibilidad entendida como constante posibilidad de experimentar cambios. Es decir, a esto haría referencia a la primera parte, ¿no? La parte de susceptibilidad, como posibilidad de experimentar cambios, como la capacidad de recibir un determinado efecto, una determinada acción. Y si interpretamos estos cambios en términos de daño, es decir, encontraríamos que la vulnerabilidad pues, sería la constante posibilidad de pasar a un peor estado o condición, ¿no? Hay un elemento aquí también valorativo, se identifica un estado, el actual, podría ser como deseable, eh, y la vulnerabilidad haría referencia a esa constante posibilidad que existe de pasar a un peor estado o condición. También en el uso de este concepto en diversas disciplinas podemos extraer lo que yo he venido a llamar dos elementos externos. Externos porque vienen a definir una parcela de la realidad, si bien interconectada a la vulnerabilidad, distinta, autónoma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estos fenómenos conectados con la vulnerabilidad y que permiten alcanzar una comprensión más completa de este concepto son la amenaza y el riesgo. Vamos a ver a continuación qué significarían o cuál sería también un significado básico, elemental de estos dos fenómenos. Además, también podríamos hacer referencia a unos elementos internos de la vulnerabilidad, entendidos como componentes definicionales, es decir, aquellos elementos que en un análisis conceptual tienen que aparecer en la idea de vulnerabilidad para poder hablar de vulnerabilidad. Y serían la exposición, la susceptibilidad, que hacíamos referencia antes, y la falta de resistencia. Y además, la vulnerabilidad eh, posee dos características. Por un lado, la gradualidad. Podemos hablar en las distintas disciplinas de mayor o menor vulnerabilidad en relación a una determinada entidad y también relacionalidad. Porque la vulnerabilidad de una entidad solo se explica en relación con otros fenómenos, con otros factores, con otros eventos. Como decía, estos elementos externos, por un lado, tenemos una amenaza o las amenazas, que las podemos entender como eventos potencialmente perjudiciales para una determinada entidad. De ahí se explica esa relacionalidad. Evento entendido en su forma más básica, ¿no? Como todo aquello que sucede. Ahora bien, todo aquello que sucede potencialmente perjudicial para una determinada entidad, que sería la entidad vulnerable. Y por otro lado tenemos el riesgo, que es la posibilidad, como dice ahí en la diapositiva, de que se produzca un daño, es decir, recordemos esa idea de daño como cambio o como pasar a un peor estado de condición en comparación con un estado deseable o deseado. Y este riesgo es la posibilidad de que se produzca ese daño sobre una determinada entidad y el grado de ese daño. Por lo tanto, el riesgo podemos observar en un primer momento que es el resultado de la concomitancia, es decir, es el producto, es el efecto de la relación entre la vulnerabilidad y la amenaza. Y como decíamos, también la vulnerabilidad
se pueden identificar en esta aproximación multidisciplinar tres elementos internos de la amenaza. Por un lado, la exposición, también entendida en un nivel básico y elemental como la interacción de una determinada entidad. En todo momento estamos hablando de una entidad, de la entidad vulnerable, de la entidad en cuestión o de la entidad objeto de análisis, eh, con un evento. Un evento, como decíamos, ¿no? También entendido en su más amplio sentido, como todo aquello que sucede. Y en el caso de la vulnerabilidad, esta exposición se trata de exposición a un evento potencialmente perjudicial, como decíamos antes, ¿no? A una amenaza. Es gradual esta exposición, también podemos hablar, dado que, decíamos antes, ¿no? Dado que la vulnerabilidad tiene unas características de gradualidad y relacionalidad, sus elementos internos también van a ser graduales y relacionales. Podemos hablar de mayor o menor exposición, y esa exposición solo se entiende en términos relacionales, exposición ante algo, ante un evento. También es cierto que el mayor grado de exposición, como dice ahí en la diapositiva, no implica necesariamente más riesgo, ya que el riesgo, como decíamos, es el resultado de esa concomitancia entre vulnerabilidad y amenaza. Por lo tanto, también habrá que considerar, para poder hablar de mayor riesgo, también habrá que considerar el resto de elementos de la vulnerabilidad, que son la susceptibilidad, como vemos ahí en la pantalla. Susceptibilidad, como decíamos, predisposición al cambio, la capacidad de recibir un efecto específico. Y en el caso de la vulnerabilidad, lo tenemos que trasladar, ¿no? Haríamos referencia a los efectos negativos. Es decir, también podemos hablar de susceptibilidad a efectos positivos, pero en este caso sería a efectos negativos, ya que estamos hablando de susceptibilidad a a ese potencial perjuicio que lleva aparejada una amenaza ante la que nos vemos expuesta, ¿no? O ante la que nos exponemos, o ante la que estamos expuestos. Esta susceptibilidad también es gradual y relacional, depende de muchos factores, como el grado de exposición o como la resistencia. Y finalmente, el último elemento interno del concepto, el último de estos elementos definicionales, el último de estos elementos que tienen que estar en ese análisis conceptual para poder decir que estamos ante el concepto de vulnerabilidad, sería el de resistencia. La resistencia también, como venimos haciendo con el resto de términos, en un sentido general, básico, es oposición al cambio. Implica la capacidad de impedir o reducir un efecto específico. Y ese efecto también, al igual que en la susceptibilidad, el que nos interesa es el efecto negativo. Es gradual y relacional también, ya que depende de factores internos o externos a a la entidad. Supongamos que, por ejemplo, ¿no? Un determinado factor interno que podría llegar a ser padecer de una enfermedad respiratoria nos hace ser menos resistente a determinadas, por ejemplo, nos hace ser a determinadas amenazas como, por ejemplo, la contaminación del aire, ¿no? Hay estudios que evidencian que las personas o determinadas personas que padecen de asma, eh, pues son más susceptibles, hay una mayor predisposición eh, al cambio negativo, al daño, cuando se ven expuestas a la contaminación del aire, ¿no? Vemos un poco ahí es cómo opera ese concepto de resistencia. Pero la resistencia también puede depender de factores externos, ¿no? Podemos hablar de resistencia, por ejemplo, en términos políticos, ¿no? Determinadas políticas que quizás pues, aumentan nuestra resistencia a- al potencial efecto negativo de alguna amenaza, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el cambio climático. Si gozamos de unas políticas climáticas robustas, si gozamos de unas políticas climáticas ambiciosas, pues podemos decir también que tenemos mayor resistencia al cambio climático, mayor oposición a los cambios que supone esa amenaza y mayor capacidad de impedir o reducir esos efectos. Por lo tanto, hay muchos factores que influencian en esa idea de resistencia. Y como decíamos, dada la adaptabilidad, dada la especificación del concepto
de vulnerabilidad. Aquí lo que nos va interesando para arribar a la propuesta de Angela Martin es dar unas pinceladas o unas notas muy generales sobre lo que se ha entendido por vulnerabilidad en el ámbito de la bioética, precisamente porque la propuesta de vulnerabilidad animal, o mejor dicho, de vulnerabilidad de individuos sintientes de Angela Martin, la hace desde el ámbito de la bioética también. En el ámbito de la bioética, el punto de partida ha sido, eh, mm, o la reflexión, mejor dicho, sobre la vulnerabilidad, ha sido un espacio de reflexión eminentemente humano en el ámbito de la bioética. Por lo tanto, la mayoría de estudios, excepto, pues bueno, este trabajo de Angela Martin y cada vez más bibliografía podemos encontrar sobre vulnerabilidad animal en el ámbito de la bioética, pero bueno, el espacio de reflexión ha sido eminentemente humano. Y por lo tanto, el punto de partida ha sido una vulnerabilidad antropológica o una vulnerabilidad universal, entendida como una característica consustancial al ser humano, emanada de esa cualidad corpórea del ser humano y que conlleva la constante posibilidad de sufrir y ser dañado, ¿no? Ahí vemos también es la existencia o podemos llegar, si desgranamos un poco, podemos llegar a ese significado primario de la vulnerabilidad, al que también hacíamos referencia al inicio. Por lo tanto, la vulnerabilidad desde esta primera perspectiva o en este primer sentido ha sido entendida como una cualidad ontológica, ¿no? Del propio ser humano. Como pongo ahí, la vulnerabilidad como susceptibilidad al daño, a ser herido. De hecho, en términos, bueno, de lo que serían las distintas normativas o los distintos documentos guía más relevantes en el ámbito de la bioética, sí que podemos observar su presencia desde los años 70, que apareció por primera vez en el informe Belmont, que ha sido referencia en el ámbito de la utilización o en el ámbito de la investigación con seres humanos, mejor dicho. Pero sí que es cierto que también lo encontramos con bastante relevancia en otros documentos, ¿no? Como por ejemplo en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Y, de hecho, en esa declaración se recoge un principio, que es el principio de respeto a la vulnerabilidad humana y a la integridad personal, en el artículo 8, que establece que al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica o las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana, ¿no? Haciendo referencia a esa vulnerabilidad antropológica universal. Pero además, y ahora veremos la segunda parte, ¿no? Esa vulnerabilidad situacional específica, además este artículo hace referencia a que los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de estos individuos, ¿no? Por lo tanto, también hay una segunda perspectiva, que es la vulnerabilidad situacional específica, que deriva de la vulnerabilidad como cualidad ontológica, pero amplificada en función de múltiples factores, ya sean socioculturales, ambientales, que definen o que caracterizan la situación del individuo. Sería, por lo tanto, una vulnerabilidad como mayor posibilidad de ser dañado. Bien, pasando ya a lo que sería la propuesta de vulnerabilidad de Angela Martin. Y este libro, publicado el año pasado, en 2023, lo tenéis en acceso abierto en la editorial Palgrave Macmillan. En- es el enfoque basado en la vulnerabilidad más completo, más allá de lo que sería la vulnerabilidad humana, que ahora mismo yo creo que podemos encontrar. Por lo tanto, es un trabajo excelente que ha hecho Angela Martin y, y que precisamente por eso, por ese motivo, pues yo quería desarrollarlo aquí o al menos compartir
algunas pinceladas de lo que sería su propuesta. En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que sería la definición de vulnerabilidad que utiliza Angela Martin, o que más bien propone Angela Martin. Por un lado, hace referencia a los individuos vulnerables, que vendría a ser o vendría a conectarse con esa vulnerabilidad universal a la que ya me he referido. Y Angela Martin define esta vulnerabilidad universal o los individuos vulnerables como aquellos individuos con intereses de bienestar o bien intereses de agencia que pueden verse frustrados por los propios individuos, por circunstancias externas o por otros seres vivos. Las razones de la vulnerabilidad, es decir, el porqué de la vulnerabilidad, serían el punto A y el punto B, es decir, la existencia de intereses de bienestar y la existencia de intereses de agencia, explicarían el porqué de la vulnerabilidad, son las razones, y las condiciones de la vulnerabilidad o las condiciones para que se manifieste la vulnerabilidad serían esa frustración por los propios individuos, por circunstancias externas o por otros seres vivos. Por otro lado, Angela Martin también define los individuos particularmente vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad particular. Y serían aquellos individuos con un riesgo comparativamente mayor de que sus pretensiones no sean tenidas en cuenta o sean injustamente consideradas por los agentes morales. Vamos a desgranar ahora un poco algunos conceptos clave de lo que sería esta definición. Por un lado, los intereses de bienestar. Para Martin adoptan la forma de X sería beneficioso para A, es decir, algo sería beneficioso para, para un determinado individuo o ese algo contribuiría al bienestar de ese individuo. Adoptarían esta forma, según Martin. Y según Martin, el cumplimiento de algunos intereses de bienestar, que veremos más adelante cuáles son, sería una condición previa para la posibilidad de vivir una vida buena. Sí que es cierto que, que aquí, adelantando una primera crítica, tampoco define de manera clara este concepto tan abstracto de vida buena, ¿no? O de buena vida. En segundo lugar, los intereses de agencia para Martin serían pues, todos aquellos valores individuales, objetivos, principios, creencias que perseguirían los individuos. Otro concepto clave de la vulnerabilidad sería la frustración de un interés, como vemos en la primera definición, la definición de individuos vulnerables. Vemos en ese punto C que las condiciones de manifestación de la vulnerabilidad es esa frustración de los intereses y la frustración del interés para Martin puede adoptar la forma de daño injustificado o de un mero acto moralmente incorrecto. En la literatura específica podéis encontrar la traducción de wrong como trato incorrecto, como agravio moral. Bueno, aquí utilizo el término acto moralmente incorrecto, pero que sepáis que también se puede encontrar con otras traducciones. La idea de wrong. El daño sería, el resultar dañado sería encontrarse, como decíamos, ¿no? Peor de lo que se estaba antes o de lo que se podría haber estado. Es decir, también sería daño por privación. Ahora bien, no todas las frustraciones de estos intereses, ya sea de los intereses de bienestar o de los intereses de agencia, resultan necesariamente en un daño. Es decir, no todas estas frustraciones resultan en una afectación física o moral, o mental, perdón, del individuo. ¿Por qué? Porque un agravio o un acto moralmente incorrecto, pues son aquellos actos u omisiones que un agente moral impone a otro individuo y que se consideran moralmente reprobables, moralmente objetables, en la medida en que no se pueden justificar, ¿no? Esta es un poco la idea detrás de la frustración de un interés que propone Angela Martin, ¿no? Como decía, en los casos del acto moralmente incorrecto, normalmente no se puede reconocer como tal un daño mental o físico. El individuo, por lo tanto, no quedaría en un estado o condición peor que antes o peor
del estado en el que podría haber estado, ¿no? Entendiendo ese daño por privación, y no se ve afectado mental ni físicamente. Esta es la idea de Martin para, para el concepto de acto moralmente incorrecto, ¿no? De wrong. Y aquí ya vemos que necesitamos la presencia de un agente moral, ¿no? El agente moral, para las personas que no estéis familiarizadas con este término, pues bueno, son todas aquellas entidades, individuos en este caso, capaces de evaluación, de decisión moral, que pueden reconocer pues unas normas comunes en el ámbito en el cual se desenvuelve ese agente, ese individuo, elegir entre varias opciones, poseer la capacidad de llevar a cabo aquello que se elige, ¿no? Este sería un poco la definición de agente moral. Y finalmente tenemos la idea de pretensión en la definición de Martin, como vemos en la parte derecha, ¿no? Los individuos particularmente vulnerables para Martin son aquellos con un riesgo comparativamente mayor de que sus pretensiones, ¿no? Sean tenidas en cuenta o sean injustamente consideradas por los agentes morales. Y la pretensión, para Martin, es la facultad de exigir a otra parte el cumplimiento de un deber. Es decir, y aquí utilizo pues, bueno, una definición de Cruz Parcero que me gusta mucho en un artículo que tiene de 2001. Tener una pretensión moral es contra otra parte, es estar situado frente a esta parte de forma tal que ciertas razones morales, en este caso estas razones morales serían los intereses, poseer intereses de bienestar y intereses de agencia, pues me autoricen a exigir el cumplimiento de un deber o en su caso una compensación por el incumplimiento de ese deber a la otra parte, ¿no? Lo primero que podemos identificar es que se trata de un enfoque de la vulnerabilidad basado en intereses y que está centrado en los individuos con consciencia fenoménica, ¿no? Es decir, con sintiencia. Esta es una posición predominante en ética animal, ¿no? Que una entidad tiene consideración moral como consecuencia de tener un bienestar constituido por unos intereses que han de ser tenidos en cuenta en las deliberaciones morales, ¿no? De los agentes morales. Y la definición de interés o la definición de tener un interés, sí que es cierto que en la mayoría de las ocasiones, y aquí también seguiría un esquema propuesto por Steve Saponsis, que es que un individuo tiene un interés en algo, sí y solo si ese algo afecta a los sentimientos de bienestar de ese individuo, ¿no? Para Saponsis, pues esos sentimientos de bienestar se refiere a sentimientos como el placer, el dolor, el bienestar, la enfermedad, la euforia, la depresión, los sentimientos de plenitud, de frustración, etcétera, ¿no? Y siguiendo también a Miquel Torres, estos intereses son componentes esenciales del bienestar de un individuo, ¿no? Y ese bienestar se relaciona con la forma, como dice Torres, en que la vida va bien o mal desde el punto de vista subjetivo del propio individuo, ¿no? Que la experimenta. Torres sostiene, como otros, que la conciencia fenoménica es necesaria para la posesión de intereses y que un organismo es fenoménicamente consciente si siente de algún modo experiencias, ¿no? Si experimenta cualitativamente el mundo desde su propio punto de vista, que en definitiva poseer sintiencia o la capacidad de sintiencia sería equivalente a esa consciencia fenoménica, ¿no? Aquí os traigo la definición que hacen Browning y Birch de sintiencia, ¿no? Esa capacidad de tener experiencias subjetivas con valencia positiva o negativa, que significa experiencias que pueden ir bien o mal, ¿no? Que pueden hacer sentir bien o mal, como todas esas que menciono, ¿no? Y el acuerdo científico y filosófico en este sentido, ¿no? Y tampoco me voy a profundizar mucho en ello, es que los animales sintientes requieren un sistema nervioso central y un cerebro, y hasta la fecha todos los vertebrados y algunos invertebrados, como los moluscos cefalópodos, pulpos, calamares y los crustáceos decápodos, pues se consideran animales sintientes, ¿no? En la diapositiva tenéis en la parte derecha un informe de 2021 de Jonathan Beach y colaboradores,
en el que hacen referencia o identifican hasta 8 criterios para evaluar la evidencia científica de la sintiencia en animales, ¿no? Por si queréis profundizar en esta cuestión. Evidentemente, no hay acuerdo sobre otras cuestiones, pero bueno, y hay varias necesidades de investigación en relación con la sintiencia animal. Hay mucho desarrollado en términos de los sentimientos negativos, no tanto en los positivos, pero bueno, tampoco es relevante para el caso que nos ocupa profundizar en esto. Y para Martin estaríamos hablando de toda una serie de intereses que están basados o ella parte de ese principio de las 5 libertades del bienestar animal, ¿no? Tan famoso y tan extendido y en el cual se basa pues, buena parte de nuestra normativa sobre bienestar animal y que serían, o ese principio de las 5 libertades haría referencia a que el bienestar animal se garantiza, ¿no? Si el animal está libre de, pues, sed, hambre y desnutrición, temor y angustia, molestias físicas y térmicas, de dolor, lesión y enfermedad, o de manifestar un comportamiento natural, ¿no? Si es libre para manifestar un comportamiento natural. Y lo que hace Martin es reformular estas libertades en 4 intereses, que serían esos 4 que tenéis ahí, A, B, C y D: interés en la ausencia de hambre y sed, interés en la ausencia de sufrimiento, interés en expresar y perseguir un comportamiento normal, interés en la ausencia de malestar, miedo y angustia, y a ellos les añade dos que serían propiamente intereses de agencia, que sería el interés en la autodeterminación y el interés en la existencia continuada de los individuos sintientes. Eh, y a partir de estos intereses, lo que hace Martín es reconvertirlos en pretensiones, como decíamos, ¿no? Esas facultades de exigir a la otra parte el cumplimiento de un deber, ¿no? El deber de respetar o de considerar justamente de manera justa estos intereses. Otras ideas clave no sé cómo vamos, Marcia, de tiempo, pero bueno, bien, vale, estupendo. Otras ideas clave del enfoque de la vulnerabilidad de Angela Martin sería que para Martin la vulnerabilidad moralmente relevante, es decir, aquella vulnerabilidad que merece, que merece la atención desde la filosofía moral, requiere de la existencia de un acto moralmente incorrecto con o sin daño injustificado. Hacíamos referencia, ¿no? A esa frustración de los intereses entendida como daño injustificado, como wrongful harm, que sería en inglés, o como mere wrong, ¿no? O como también se puede encontrar en literatura como moral wrong, ¿no? Como acto moralmente incorrecto que no lleva aparejado una afectación mental o física, ¿no? No lleva aparejada esa idea de daño como pasar a un peor estado o condición. Y hay dos consecuencias de esto que vemos ahí, ¿no? Martin, al decir esto, presupone la acción u omisión de agentes morales, ya lo he adelantado, que tienen poder sobre la frustración o satisfacción de intereses de otros individuos. Es decir, que pueden prevenir o podrían haber prevenido ese estado negativo. Y para Martin, la vulnerabilidad está relacionada con daños inevitables o justificados, no sería moralmente relevante. Por lo tanto, aquellos daños inevitables, fruto, por ejemplo, de una catástrofe natural, se daría a entender de lo que escribe Martin que no serían moralmente relevantes para su idea de vulnerabilidad. Esto, en mi opinión, es problemático, como veremos posteriormente en algunas críticas a este planteamiento. Por lo tanto, y esto también es relevante para luego las críticas que voy a plantear, la vulnerabilidad moralmente relevante sería la manifestación de la vulnerabilidad, que se origina en la consideración injusta de las pretensiones de un individuo. Y el resultado de esa consideración injusta, como venimos diciendo, es o bien un daño injustificado, es decir, un daño producto de un acto moralmente incorrecto, o un mero acto moralmente incorrecto que no lleva aparejado daño.
Y en base a esto, como también hacíamos referencia, habrá individuos con un riesgo comparativamente mayor de que sus pretensiones sean consideradas injustamente por los agentes morales. Y esto es lo que Martin define como individuos particularmente vulnerables. Algunas críticas, adelantaba algunas. Martin plantea en su libro una diferencia, ¿no? entre vulnerabilidad y sintiencia, en función de diferencia entre vulnerabilidad y sintiencia, ¿no? Porque se adelanta una posible crítica de que en realidad su idea de vulnerabilidad, pues en puridad no dejaría de hacer referencia a la concepción de sintiencia que se maneja en ética animal, ¿no? Como vemos más atrás, vemos que los individuos vulnerables para Martin son individuos con intereses de bienestar o con intereses de agencia que pueden verse frustrados, ¿no? En definitiva, no dejaría de hacer referencia o reflejaría esa idea de sintiencia. Pues bien, para Martin habría dos diferencias. La primera de ellas, que también venimos mencionando, es que la vulnerabilidad también engloba frustraciones de intereses de bienestar y agencia que no derivan en daño, ¿no? Y ella dice que pueden ocurrir sin ser percibidas, ¿no? Y aquí yo planteo un problema a esta diferencia que, a la que se refiere Martin, y es que si sería posible hablar de frustración para un individuo si ese individuo no percibe esa frustración, ¿no? Yo creo que aquí Martin lo que confunde es la inmoralidad o del acto y de las consecuencias, por otro lado, ¿no? Es decir, cómo percibe el individuo o cómo recibe ese efecto negativo el individuo o la inmoralidad del acto en sí mismo, ¿no? Y la segunda diferencia que Martin propone entre vulnerabilidad y sintiencia es que la vulnerabilidad sirve para identificar a aquellos individuos con una necesidad de protección y atención especial, como decíamos, ¿no? Esos individuos particularmente vulnerables, porque se encuentran en situación de riesgo comparativamente mayor, ¿no? Pero el problema es que aquí Martin se refiere exclusivamente a esa vulnerabilidad particular, ¿no? Y no a la vulnerabilidad universal a la que hace referencia. Por lo tanto, yo me pregunto si la forma de salvar este problema, ¿no? La forma de salvar esta crítica a la idea de vulnerabilidad universal de Martin, mm, que es una idea de vulnerabilidad, como venimos diciendo, basada en los intereses, es hablar de la sintiencia como un presupuesto de la vulnerabilidad, ¿no? Veíamos que en el ámbito de la bioética, en relación a la vulnerabilidad humana, se entendía, ¿no? como esa cualidad corpórea del ser, ¿no? Incluso, pues yo creo que la vulnerabilidad tiene toda una serie de presupuestos, que sería la corporeidad, la interdependencia y también, en este sentido, la sintiencia. Es decir, sin esos presupuestos no podríamos hablar de vulnerabilidad. Yo creo que sería una forma para salvar este problema. Otra crítica posible al enfoque de vulnerabilidad de Martin sería en relación a la diferencia o la distinción entre, por un lado, vulnerabilidad, por otro, procesos de vulnerabilización y finalmente esa idea de individuo vulnerado, ¿no? Martin, como venimos diciendo, hace referencia a la manifestación de la vulnerabilidad, ¿no? Ese estado de haber sido efectivamente dañado, de haber sido objeto de un acto moralmente incorrecto. Pero en mi opinión, aquí ya no estamos hablando de vulnerabilidad, ya no estamos hablando de esa posibilidad, de esa constante posibilidad de verse dañado. Estamos hablando de que el individuo ha sido efectivamente vulnerado, de que ha sido efectivamente dañado. Estamos hablando de otro estado, de un estado posterior ya, ¿no? Estamos hablando de la materialización del daño y su consecuente efecto negativo sobre un individuo. La vulnerabilidad, en mi opinión, describe un estado distinto, describe o comunica la posibilidad, la constante posibilidad
de verse dañado, de ser dañado por determinados eventos potencialmente perjudiciales, ¿no? La exposición a esos eventos. Es decir, la vulnerabilidad conecta el estado presente con el futuro, hace referencia a esa posibilidad. Y no estamos hablando de individuos vulnerados. Eh, Ahora bien, un individuo dañado, un individuo vulnerado, también puede, podría podría ser un factor a tener en cuenta a la hora de referirnos a esos elementos internos, ¿no? Ahora, a la hora de referirnos a la mayor susceptibilidad, a la menor resistencia, ¿no? Eh, un individuo dañado puede ser un individuo más vulnerable frente a otras amenazas, ¿no? Y los procesos de vulnerabilización también, ¿no? A los que Martin, pues bueno, se refiere de manera muy superficial en esa idea de individuos particularmente vulnerables, ¿no? Como individuos en una situación de riesgo comparativamente mayor, de que sus pretensiones, pues no sean injustamente consideradas por los agentes morales, pero esos procesos de vulnerabilización hacen referencia a factores socioculturales, factores naturales que son precisamente los que explican ese riesgo comparativamente mayor. Y otra crítica sería vendría de la mano de esa relación entre la vulnerabilidad y la frustración de intereses. Recordemos, frustración de intereses que para Martin es o bien un daño injustificado, es decir, un daño fruto de un acto moralmente incorrecto, o el mero acto moralmente incorrecto. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O al menos en mi opinión, si es que acaso todo esto no sería un enfoque más bien basado en lo que sería la acción, en lo que sería el daño injustificado, en lo que sería el acto moralmente incorrecto y no tanto en la vulnerabilidad del individuo. Y además, en mi opinión, es que deja una pregunta sin resolver. Ella la solventa diciendo que no serían moralmente relevantes porque son daños inevitables o porque no se ha presupuesto la acción de un agente moral, ¿no? Por acción u omisión, ¿no? En tanto en cuanto no existe la acción de un agente moral, pues no podríamos hablar de lo que serían daños moralmente relevantes, ¿no? Pero sí que existe esa idea de riesgo, como yo decía, entendido como esa relación o ese efecto o producto, fruto de esa concomitancia entre la amenaza y la vulnerabilidad. Y sí que creo que precisamente ese riesgo, y sería contraintuitivo decir que no es moralmente relevante, porque eh, en las propias políticas sobre el riesgo y en el propio derecho sobre el riesgo, se deriva que sí que es moralmente relevante ese riesgo, ¿no? Entonces, y en estos casos también habría que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, como decía, pues habría que volver al principio. Y ese principio, si queremos partir de la idea de vulnerabilidad de Martin, no debemos de dejar de tener en cuenta esos elementos que tienen relevancia político-jurídica, ¿no? Y que podríamos hacernos toda una serie de preguntas. Por ejemplo, pues, ¿qué evento supone una amenaza para los individuos sintientes, es decir, para los individuos moralmente relevantes? ¿Qué individuos están expuestos a esa amenaza? Em, ¿Qué individuos son más susceptibles? Como esa entendida, recordemos, esa idea de susceptibilidad como predisposición al cambio, como capacidad de recibir unos determinados efectos, que en estos casos son efectos negativos, ¿no? ¿Qué individuos de esos expuestos son más resistentes y quiénes están en una situación de mayor riesgo, ¿no? En definitiva, porque recordemos que el riesgo hacía referencia a esa posibilidad, em, como veíamos aquí, a esa posibilidad de que se produzca un daño sobre una determinada entidad y el grado de ese daño, ¿no? Pero es el resultado de esa interacción entre vulnerabilidad y amenaza.
sin desconsiderar esos elementos internos de la vulnerabilidad que nos permiten tener esta comprensión más completa, una comprensión que también es relevante a efectos político-jurídicos, precisamente por las preguntas que nos podemos hacer. Y finalmente, ¿qué mecanismos podemos implementar para reducir el riesgo? Podemos hacer referencia a mecanismos dirigidos específicamente a la amenaza, como por ejemplo, pues, reducir la presencia de dióxido de carbono en el aire. La presencia de dióxido de carbono en el aire es un evento, es una cosa que sucede con un efecto potencialmente perjudicial para individuos expuestos, ¿no? O para entidades expuestas, pero en este caso, si consideramos moralmente relevantes los individuos sintientes, pues bueno, para los individuos sintientes. También podemos hacer referencia a mecanismos dirigidos a la exposición. Por ejemplo, limitar el acceso con vehículos contaminantes a una zona, a la zona centro de un determinado núcleo urbano. Estaríamos reduciendo la exposición, ¿no? Y mecanismos también dirigidos a la susceptibilidad, mejorar, por ejemplo, el tratamiento de determinadas enfermedades respiratorias. Haríamos que ese determinado individuo fuese menos susceptible al efecto negativo de la contaminación del aire, por ejemplo. O mecanismos dirigidos a la resistencia, como hacía referencia al inicio, ¿no? En relación a este concepto. Por ejemplo, mediante el reconocimiento de un derecho a la ciudad, ¿no? Que nos haga, pues, tener una mayor capacidad de impedir o reducir los efectos negativos de una determinada amenaza. Y finalmente, ya para terminar, este marco político-jurídico de la vulnerabilidad, podemos entenderlo como políticas de respeto de la vulnerabilidad general o de la vulnerabilidad universal, mediante, por ejemplo, la existencia de un marco genérico de protección, que podría llegar a ser traducible como mediante ese sistema de derechos, ¿no? Universalizables. También ese marco político-jurídico de la vulnerabilidad significa establecer o desarrollar políticas de reducción o superación de vulnerabilidades particulares, como decía, a través de ciertos mecanismos dirigidos a la existencia de amenazas, entendidas como políticas de amenazas, o mecanismos de reducción del riesgo, dirigidos a la exposición a las amenazas existentes, a la susceptibilidad a las mismas de los individuos vulnerables o al aumento de la resistencia de esos individuos vulnerables. Y todo esto también está relacionado con esos principios ya clásicos, al menos en el ámbito del derecho ambiental, como serían los principios de prevención y precaución. Y bueno, nada más. Ahí tenéis un poco podéis encontrar mis trabajos, tanto en Google Scholar como en Dialnet, como en ResearchGate. El que mantengo o intento mantener actualizado es mi perfil de Google Scholar. Y si tenéis cualquier comentario, sugerencia o queréis más bibliografía sobre estos temas, ahí tenéis mi correo electrónico, pserra@comillas.eu. Muchas gracias.